Jeremías 29, 11, 12 y 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin, ese fin que esperan. Entonces me invocarás y vendrán y oraréis a mí, y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Quizás sea la razón por la que tú estás aquí, porque estás buscando a Dios con todo tu corazón, porque es el aliento de tu vida, porque es la razón de tu existencia, porque es la meditación de tu corazón. Por eso estamos en A Solas con Dios, porque buscamos al Señor, invocamos su nombre, oramos a Él, escuchamos su voz. Entonces, cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. Tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Y qué esperamos? Un fin de bendición. Buenos días para todos. Un abrazo desde Puerto Rico al mundo entero. Soy Licenit Polanco y he estado aquí esperándote para que podamos estar juntos a solas con Dios. Qué nueva dimensión de este día 6 de diciembre del 2022, en el que nos conectamos en vivo a través de nuestra página de Facebook de Let Ministry. Oramos al Señor para pedir su bendición, rogándole al Padre que es su presencia hoy, esta mañana, ahí donde tú estás sentado, o tú estás acostado, estás en tu trabajo, estás de camino, donde quiera que estés. Hoy el Señor pueda hablar a tu corazón y que Él pueda mostrar su misericordia para contigo y los tuyos. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, Dios de misericordia y Dios de poder, esta mañana nos gozamos, Señor, en tu presencia. Levantamos nuestras manos alto, Señor, y te bendecimos, te glorificamos. Te damos gloria y honra porque para siempre es tu misericordia. Y así como dice Salmo 134, bendecid a Jehová todos los siervos de Jehová que están en su casa. Levantando nuestras manos al santuario, bendecimos a Jehová. Y hoy levantamos nuestras manos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres un guía, porque tú eres el que nos conduce, porque en ti están cifradas todas nuestras esperanzas. Sin ti nada somos, sin ti nada logramos. Tú bien lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Y así lo reconocemos, Padre. Lo reconocemos en cada detalle de nuestra vida. Sabemos que sin ti nada es posible. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú, oh Dios, puedas hablar a nuestros corazones. Tú conoces las inquietudes de cada uno de nosotros. Todo es particular, todo es único. Padre Santo, ahí donde están mis hermanos. Tú conoces las cavilaciones de su corazón, con las preocupaciones con las que se levantaron esta mañana, con las cosas que le producen ansiedad, por las cosas que no están resueltas, por aquellas, Señor, que han llegado inesperadamente. También damos gracias por aquellas que nos han traído gozo y paz, por aquellas buenas noticias que engordan nuestros huesos. Por todo te pedimos, Señor, por todo te clamamos, por todo, Señor, en esta hora lo ponemos en tus manos. Regocíjate en hablarnos y que nosotros nos regocijaremos en escucharte. Que así sea, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu pueblo dice amén, amén y amén. Buenos días a todos y bendiciones nuevamente aquí a todos los que se están acercando y están entrando a nuestra programación de hoy, 6 de diciembre, quienes desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, se nos han estado uniendo. Esperamos que si hay alguna persona nueva que se está incorporando a nuestras transmisiones, por favor déjenos un mensajito, ¿verdad?, y su impresión de nuestro programa. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez quizás en el día de hoy se conecten, sea ahora, sea más adelante. Por favor, déjenos su impresión y sus mensajitos para nosotros, ¿verdad?,
dejarnos guiar. Agradecemos a Dios por cada situación y cada petición que se hace es una razón más para ir de rodillas. Yo digo que en los momentos de mucha paz y tranquilidad, el diablo se aprovecha, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel allá en Baal Peor. Estaban muy relajados, muy tranquilos, preparándose para la guerra, pero como que estaban cogiendo su recesito. Y yo les quiero decir que en estos recesitos de Navidad que vamos a tener, que todo el mundo va a estar celebrando con las familias, que algunos se van a tomar sus vacacioncitas, por favor, no deje a Jesús en su casa encerrado, ¿sabe? Lléveselo de vacaciones, lléveselo para las fiestas de Navidad y para las actividades de familia. No se olvide del Señor, porque en estos tiempos donde como que comenzamos a bajar la guardia y nos ponemos como que bien relajados y ya se acabaron las vacaciones y ya no hay escuelas y ya tenemos las vacaciones de Navidad, óyeme, celebrando y recordando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y digo ambas palabras porque unos hacen sus celebraciones con sus fiestas y sus bebidas y sus comelatas, y están los que conmemoran y recuerdan el nacimiento de Jesús y lo traen a su familia como un momento muy especial. Bueno, igual de cualquiera de las dos maneras, a veces lamentablemente es una actividad para recordar el nacimiento de Jesús y es al menos del menos que hablamos, al menos que recordamos, al que no le regalamos, le regalamos a todo el mundo menos a Jesús, hablamos de todo el mundo y hasta nos olvidamos de orar por los alimentos. Esto es un consejito, ¿verdad? Un consejito navideño, ya que estarás recordando el nacimiento de Jesús. No estoy diciendo que nació en esta fecha, porque eso es obvio que no. Pero si estás recordando, pues mira, acuérdate de Él. No solamente recuerdes su nacimiento. Recuerda que Él existe, que Él vive, que Él ha sido tu amigo todo el año. Ha sido tu defensor, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu amigo, de todo. Él ha sido todo. Pues entonces no te olvides de Él justamente en la celebración de su nacimiento. Porque en estos momentos de relajación es que el diablo se aprovecha, nos aleja de Dios y nos enfría el alma. Y esos momentos de paz y tranquilidad son más peligrosos que los momentos de guerra, porque en los momentos de batalla sabemos que tenemos que estar de rodillas para poder ganar esa batalla. Pero en los momentos de paz, pues no vamos tanto a las rodillas y nos sentamos más tiempo. Así que arriba familia, que estamos todavía en batalla. Bueno, estamos en tiempo de conquista. Hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado Herencias por Suerte. Hoy vamos a terminar de ver la distribución, todas las distribuciones de las 7 tribus que faltaban por ser, ¿verdad?, entregarle las herencias. Y habíamos tocado, ¿verdad?, cómo las tribus, las primeras tribus en el lado oeste de Canaán, después de el cruce del mar, allí teníamos, ¿verdad?, que ya la primera fue Judá, que fue Hebrón, cuando Caleb pidió Hebrón, y ahí estuvo la tribu de Judá heredando. La segunda tribu que heredó es la de Josué, que fue la de Efraín, y la de Manasés, que fue uno de la media tribu de Manasés, la que está en el lado occidental. Esas fueron las próximas que heredaron. Las otras 7 tribus pues, estaban como que esperando que le dieran las cositas sin mucho trabajo, y le dijo, no, para. Y ese fue el tema que tocamos ayer, cuando Josué le dice, no, ustedes quieren heredar, pero ustedes tienen que ir y inspeccionar el territorio que nos queda. Y escogieron 3 varones de cada tribu para inspeccionar el área, y luego los iban a distribuir por suertes. Y estuvimos viendo cómo la primera suerte cayó a la tribu de Benjamín. Eso lo vimos
en el capítulo 18 de Josué, en el versículo 11. En el versículo 11, ahí dice que se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y para poder ayudar a aquellos que miran sus pantallas, ¿verdad? Hay gente que no puede mirar sus pantallas porque pues están manejando cualquier otra cosa. Pero para aquellos que puedan ver sus pantallas, pues vamos a poner el mapa nuevamente que ayer estábamos analizando. Ok, vamos a permitir abrirlo aquí un momento. A ver si lo podemos... se ve un poquito oscuro este mapita. Ok, vamos a ver cómo lo podemos poner para que ustedes lo puedan contemplar y luego lo pasamos de un lado al otro. Ok, allí vemos la tribu de Benjamín, que es esta que está aquí. En amarillo fue la primera en heredar. Y vimos que quedaba entre la tribu de Judá y las tribus de Manasés, claro, y Efraín. Manasés colindaba por este lado y Efraín colindaba por este otro. Ok, y entre las ciudades que le tocó a ellos, en la lista decía que estaba Gabaón y también estaba Betel. Ok, Betel le perteneció a Benjamín, míralo aquí. Y también está Gabaa, que es... Algunos piensan que es la misma de Gabaón, pero Gabaa y Gabaón están una cerca de la otra. De paso, esa era la ciudad de Saúl. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los reyes. Vamos a ver que Gabaa es la ciudad de Saúl, la ciudad natal del rey Saúl. Y desde Gabaa fue que él reinó en los tiempos de reinado desde Saúl, él reinó desde allí. Bien, ahora vamos a ver hoy las próximas tribus que heredaron por suerte. Vamos ahora al capítulo 19 de Josué, a los que tengan su Biblia. Y vamos a ver aquí dice, la segunda suerte le tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Es decir, es interesante, y aquí vamos a poner algunos datitos interesantes. Mira aquí la tribu de Simeón. Permítanme, a ver si la podemos poner aquí. La tribu de Simeón es una tribu que hereda dentro de la tribu de Judá. Y nos preguntaríamos por qué, y quiero que tengan aquí clarito un poquito en la pantalla, a ver si lo puedo arreglar un poco. Tengamos aquí, por ejemplo, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, que es esta que está en verde, y la tribu de Simeón, que hereda dentro. Voy a tener un poquito de la lectura y voy a explicar algunos detalles de la tribu de Simeón. Dice aquí, se sacó suerte de la tribu de los hijos de Simeón. Estoy en el capítulo 19. Conforme a su familia, su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ellos recibieron como heredad a Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Baala, Esem, Etoldad, Betul, Orna, Ziklag, Bet-Marcobot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruhem, 13 ciudades con sus aldeas. Aim, Rimón, Eter y Asan, que son 4 ciudades con sus aldeas. A eso tú tienes que sumarle esas 3, a esas 13, estas 4.
Y cuando dice que son ciudades y aldeas, le está ampliando un poquito más el territorio. Además de las aldeas que están alrededor de estas ciudades, hasta Balamber, que es Ramat del Negev, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y da una data y dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Estoy leyendo en el capítulo 19, verso 9. ¿Ok? Era excesiva para ellos. Es decir, y es cierto, la heredad de Judá era grandísima. Y como era muy grande para ellos, entonces se le dio a heredar. Y de paso, las dos ciudades más importantes del territorio de Simeón es estas dos, Berseba y Orna, que es importante que nosotros la tengamos en conciencia porque las vamos a escuchar mencionarse varias veces en la historia de los reyes, en la historia de los jueces, usted la va a escuchar, ¿ok? Y ese territorio, esas dos ciudades le pertenecían al territorio de Simeón que antes era de Judá. Muy bien. Y ahí dice entonces, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Y vamos a tocar eso ya mismo. Antes de entrar a la de Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, que son las que nos quedan, permítame tocar un momentito acerca de Simeón. ¿Por qué específicamente a Simeón le toca dentro de Judá? ¿Y por qué Benjamín le toca tan pegadito, verdad, ahí unida con la de Judá? Y de paso, cuando se dividen las tribus y 10 se quedan con Israel, con Jeroboam, y 2 se quedan juntas, que es Judá y Benjamín, se quedan juntas con Roboam. Eso es cuando hubo las divisiones en los tiempos después de Salomón. Todos esos territorios fueron uno solo, dirigidos uno solo por cuando estaba Saúl como rey, cuando estaba David como rey y como estaba Salomón. Cuando Salomón muere, eso es algo que yo voy a repetir posteriormente cuando toquemos el libro de los reyes. Él entrega su reino a Roboam su hijo, pero Roboam su hijo cometió un error. Pero ese error Dios lo tenía ya, estaba ya dentro del plan de Dios que cometiera ese error para poder cumplir una profecía que Dios le había hecho a Salomón por haber inclinado su corazón a los dioses ajenos de sus esposas, que Dios le iba a dividir el reino. Así que Roboam pues no obedeció y el reino se dividió. 10 tribus se formaron, como se le llama, el reino de Israel, y 2 tribus permanecieron fieles a Roboam, hijo de Salomón, y eso fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso es que posteriormente la ciudad de Jerusalén, que antes pertenecía a la tribu de Benjamín, míralo aquí que lo estoy señalando, va a ser entonces la capital del reino de Judá, porque todo esto se va a convertir en el reino. Sin embargo, la tribu de Simeón, que está dentro de la tribu de Judá, no se va a unir a Judá cuando se divida esto de todas estas, el resto de las tribus van a formar el reino de Israel, y Simeón se une al reino de Israel, pero debilitado, porque esta es la tribu más débil. La tribu de Simeón no es la más pequeña, porque la más pequeña, si vamos a ver aquí, cuestión de territorio, es Zabulón y Benjamín, pero es la más débil. Pero vamos a ver, vamos a contemplar un momentito quién era Simeón y qué características a Simeón ¿verdad?, hubo en ello. Primeramente, vamos un momentito a Génesis 34. En Génesis 34 vamos a ver esta acción de Simeón, que fue, junto con su hermano Leví, quienes acabaron con la gente de Siquem cuando
vino la deshonra de Dina. Cuando vino la deshonra de Dina, Simeón y Leví fueron los hermanos o los hermanos de Dina, que eran los hijos, míralo ahí en el versículo 25. Génesis 34, 25 menciona que Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ahí comienza a mostrarse un poquito el carácter de Simeón y de Leví. Cuando José, en el capítulo 37 de Génesis, fue vendido, aunque la Biblia no lo menciona por nombre, y de paso es interesante que en Siquem fue donde ellos, y quiero que vean dónde queda Siquem ubicado. Permítanme un momentito, déjenme aquí. Vamos a ver aquí un momentito. Siquem queda en el territorio de Manasés. Vamos a ver si lo puedo aquí abrir para que ustedes tengan una noción un poquito más clara. Aquí está Siquem. ¿Ok? Y aquí está Hebrón. Hebrón le pertenece al territorio. Aquí lo estoy señalando. Hebrón está aquí. Y aquí está Siquem, que le perteneció, llegó a pertenecer a la tribu de Manasés. ¿Ok? Es interesante que a toda la gente de Siquem ellos mataron. Cuando ocurre eso en el capítulo 35, dice ahí que Dios le dice a Jacob, levántate y vete a Betel. Y de Siquem, que está aquí, bajó a Betel, y Betel queda ahora en territorio de Benjamín. Ok, mira a ver si lo estamos viendo aquí más claramente. Ok, aquí está Siquem, la ciudad de Siquem, que queda en territorio de Manasés. Y aquí está Betel, hacia donde cuando ellos salen huyendo a Betel. Es interesante que cuando van a ir, es el tiempo cuando Jacob le dice a su hijo José, vete a Siquem, tus hermanos están en Siquem. Míralo ahí en el capítulo 37, en el versículo 13. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, he aquí. Y tú sabes dónde él estaba en Hebrón. Ellos estaban en Hebrón, y en Hebrón está aquí en Judá. Y entonces tuvo que viajar desde Hebrón hasta Siquem. Todo este fue el trayecto que José tuvo que correr para conseguir a sus hermanos. Pero dice que cuando encontraron a sus hermanos se habían ido a Dotán, que queda un poco, no está aquí señalada porque no es una de las ciudades más famosas, pero sí sabemos que está ahí al lado de Siquem. Se van a Dotán. Allí ocurre lo de que los hermanos quieren vender a José. La Biblia no dice cuál fue el hermano que incitó. Sin embargo, el libro Patriarcas y Profetas dice que Simeón fue el que incitó a los hermanos a tomar a José para que lo mataran y se deshicieran de él, para que no se cumpliera los sueños que él tenía. Y es interesante, de paso, porque en el capítulo 42 de Génesis, en el versículo 24, Génesis 42, 24, dice,
Y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellas y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Es decir, que de todos los hermanos, cuando que van a ver a José por primera vez y él los acusa de espías para confirmar de que Benjamín estaba vivo, manda a sus hermanos, pero él elige a uno. ¿Y a quién elige? Interesante, elige a Simeón, para que fuera Simeón quien se quedara en la cárcel lo que traían a Benjamín. En respuesta y prueba, a ver, probando el corazón de Simeón. Y de paso, Simeón es, en la Biblia está destacado por su ira, y lo vamos a ver en el capítulo 44. En el capítulo 44, cuando habla acerca de que... no, antes de ir, ese está en el capítulo 49. Algo interesante sobre Judá y Benjamín está en el capítulo 44, porque cuando cuando José dice, no, se va a quedar conmigo en donde se halló la copa, que se halló la copa en el saco de Benjamín, quien intercede por Benjamín y le dijo, no, espérate. Si esto va a pasar, yo me voy a hacer responsable. Es Judá. Versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra a tus oídos y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como el faraón. Y ahí está la intercesión que hace Judá por Benjamín, y le dijo, no, si al muchacho... Tú manda al muchacho y yo me quedo, yo tengo que ser tu esclavo, lo que sea. Pero yo me quedé como garantía, yo le entregué garantía a mi padre por mi hermano. Y usted va a notar que como la unión entre Judá y Benjamín desde ese momento se hace como hermanos, donde Judá intercede por Benjamín y quiere ocupar su lugar, que cuando se dividen los reinos, justamente estas dos tribus permanecen unidas, no se separan. Y esto tiene un trasunto de la intercesión que Judá hizo por Benjamín delante de José para pedir clemencia por él. Interesante. Ahora vamos a ir nuevamente a Simeón, al capítulo 49 de Génesis. En el capítulo 49 de Génesis, ahí está cuando Jacob va a hacer las bendiciones finales que le va a entregar a sus hijos antes de morir, y los manda a llamar para poder bendecirlos. Y mire cuál es la declaración que hace Jacob con respecto a Simeón. Capítulo 49, verso 5. En adelante dice de la siguiente manera: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Se lo dice el Padre. Porque en su furor, es decir, en su ira, mataron hombres, y en su temeridad desajetaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y esta profecía de ese versículo 7, es lo que se está dando y se va a dar. Cuando dice ahí, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, es interesante que la tribu de Leví no hereda territorio, porque como es la tribu que está a cargo del sacerdocio, no hereda. Pero vas a ver que posteriormente en la división los levitas son esparcidos entre las tribus. Y Simeón siempre fue la tribu que era la más débil. Y mire lo que dice en el versículo 9, hablando de la tribu de Judá.
o al menos sí, dice el versículo 9, 8, perdón, 8 y 9 dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Es decir, que aun cuando estaba haciendo una profecía Jacob con respecto, aun cuando se dividieran las tierras, Judá iba a ser el territorio que iba a prevalecer, y así fue. De paso, lo vamos a ver posteriormente, que el reino de Israel se deshizo y se destruyó antes que Babilonia viniera a atacar a Judá. Los asirios atacaron al reino de Israel, y la composición del reino de Israel era grandísima, era mucho más grande porque correspondían, por ejemplo, la tribu de Rubén, la de Gad, la de Manasés, que está más arriba, todas las demás tribus que le pertenecen, que son todas estas tribus que están acá arriba. Todas esas tribus en algún momento van a unirse, incluyendo la de Simeón. Pero la de Simeón se va a ir deshaciendo poco a poco, porque era una tribu muy débil. Y cuando se dividen es muy poco lo que los de Simeón se unen con las demás tribus. Pero aquí lo estamos viendo en una profecía que hace su mismo padre. El mismo padre va diciendo que el Judá iba a ser alabado por sus hermanos y que ante él se iban a inclinar sus hermanos. Y ahí dice que con respecto a Simeón y a Judá, que iban a ser esparcidos. Y exactamente eso mismo es lo que va a pasar posteriormente. Cómo iba a ser esparcida la tribu de Simeón y iba a quedar completamente debilitada. ¿Por qué yo traigo esto? Porque cuando ustedes lean la Biblia y ustedes tienen conocimiento de lo que está a través de lo que estoy tratando de enseñarles en los mapas, de cómo se está dando, ¿verdad?, la dinámica de la distribución de las tierras. Recuerden que esta distribución de estas tierras se hacen por suerte. ¿Y quién dirige esa suerte? Dios. Dios es el que está detrás de que cuando se tiraran en suerte, esto le tocara a Benjamín que quedara en este lugar, y esto le iba a tocar a Simeón, y esto le iba a tocar a cada cual. Cada territorio no fue elegido por ellos, fue elegido por suerte para que fuera Jehová quien tomara esa decisión. Y es interesante cómo Dios decide que la tribu de Benjamín quedara al norte de Judá y la de Simeón quedara dentro del de Judá, para que se cumpliera la profecía que Jacob había hecho sobre sus hijos. ¿Verdad? Yo no sé si a ti eso te suena interesante, pero yo siempre he dicho que los padres tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos por nuestra boca, porque toda bendición o maldición que un padre declara por la boca, así es. Y Jacob fue un visionario, fue un padre visionario. Él fue sacerdote de su casa. Él no dirigió su casa como los locos. Incluso cuando José va a que sus hijos Manasés y Efraín fueran bendecidos, él le dio la prioridad de la primogenitura al menor y no al mayor. Y lo hizo estando ciego y lo hizo adrede, porque José se dio cuenta cómo él cambió las manos de uno, papá, si no es, este es el mayor, y dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, déjalo así. Es decir, wow, cuán importante es poder tener padres visionarios, padres que son sacerdotes de su casa, que pueden ver dónde están las deficiencias de sus hijos y procurar cómo ayudarlos y saber de antemano cómo Dios obrará en la vida de sus hijos. Para mí es extraordinario. Como padre, ¿verdad? Yo como madre, es una visión que yo veo de cómo pasó el tiempo, pasaron los años. Úyeme, ¿cómo que no? Pasaron más de 40 años nada más estuvieron en el desierto, sin contar todos los años que estuvieron ellos esclavos después de la muerte de Jacob. Fueron ellos esclavos 400 años allí
en Egipto. Pasaron tantos años, 500 años casi, y se cumplió. La profecía que Dios había establecido para esas tribus se cumplió. Y para mí eso es impresionante. Muy impresionante que para Dios el tiempo no es problema para hacer cumplir una profecía. Y si la hizo cumplir con las tribus de Israel y las hizo cumplir con esta historia, la va a hacer cumplir contigo y conmigo. ¿Ok? Vamos a continuar un momentito ahí para ver la repartición de las otras tribus. Dice en el capítulo 19 de Josué, vamos al capítulo 19 de Josué. Vamos aquí a achicar un momentito esto. Vamos a ver si puedo aquí hacer algo para que conozcamos un poquito las otras tribus. Ok. Qué pena que no se ve muy claro. No sé qué está pasando, que esto no se ve muy claro. Bueno. Permítame un segundo. Josué capítulo 19 dice en el versículo 10, la tercera parte tocó a los hijos de Zabulón. Aquí está. La de Zabulón, Neftalí y Aser son las que están justamente las más altas, colindando con la media tribu de Manasés, que está ahí. Ok, creo que ahora se ve un poquito más claro. Ahí tenemos la de Zabulón. Es interesante la profecía que hace Simeón porque es en la tierra de Zabulón y la de Neftalí donde se encuentra Nazaret y donde Jesús iba a estar haciendo su ministerio. Aquí esto que usted ve aquí es Genesaret. Aquí está el lago de Genesaret, que fue el lago donde Jesús cruzó y vino la tormenta. Y aquí cerquita de Genesaret, aquí ven, mírelo aquí. Aquí está lo que es Magdala, lo que es Capernaum, lo que es Nazaret, que va a ser las tierras donde Jesús se va a criar. Jesús nació en Belén de Judá. Y déjeme decirle que de Belén de Judá, que está allá abajo, cerquita de Jerusalén, hasta Nazaret, que es acá, tierras de Zabulón y Neftalí, hay 115 kilómetros, que serían como unas 71 millas. Es como decir viajar de Aguadilla a Bayamón, términos de Puerto Rico. Esa fue la distancia que tuvo que recorrer de aquí hacia abajo, hacia el sur, para llegar a Belén. Tuvo que recorrer José y María para el nacimiento de Jesús. Claro, en carro eso no es nada, pero a mula, pues eso iba a demorar, ¿verdad?, unos días para que ellos pudieran llegar son 115 kilómetros, desde Nazaret hasta Belén. Y Nazaret se encuentra en esta tierra de Zabulón. Ok, ahí dice en el territorio de Zabulón, capítulo 19, verso 10, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón. Conforme a sus familias, el territorio de su heredad se extendió hasta Sarid y su límite sube hacia el occidente, hacia Maralá y llega hasta Dabeset y de allí hasta el arroyo que está delante de Joksén y sigue por ahí dando todos los límites. Ya usted sabe que me encanta esto de cómo se dan todas las colindancias, los puntos de colindancia con respecto a esto.
Luego en el versículo 17 dice la cuarta suerte, es decir, van tirando suerte. La primera suerte le tocó a Benjamín, que fue el primero que heredó. La segunda le tocó a Simeón. La tercera le tocó a Zabulón. La cuarta suerte le tocó a Isaacar, ¿ok? A Isaacar. Mírenlo aquí, debajo de Zabulón, ¿ok? De paso, es ahí donde está el monte Tabor, un monte muy importante allí en Israel ahora, actualmente. La cuarta suerte le tocó a Isaacar y ahí están los territorios y las ciudades que le corresponden con sus aldeas. En el versículo 24 dice, la quinta suerte correspondió a la tribu de Aser según sus familias. Y aquí está la de Aser, que le tocó justamente, que es donde está la ciudad de Tiro, que es una ciudad mercantil, y Sidón. Tiro y Sidón. Déjenme un momentito aquí para que ustedes puedan ver la ciudad de Sidón, que queda acá arriba. Esta que está acá arriba, bien alto. Esta que está aquí. Quiero decirles que fue aquí, en lo que una vez fue territorio de Aser, aquí está Sidón acá arriba, a donde Jesús fue desde aquí, desde que Jesús se encontraba en Nazaret, subió hasta Sidón para encontrarse con la mujer cananea que tenía una hija endemoniada, y que Jesús le sanó. Y eso fue un viaje larguísimo solo por una persona. Y a mí me llama eso mucho la atención. Cómo Jesús recorrió los diferentes territorios de las tribus de Israel, porque recuerden que esto le pertenecía a Israel. Y Jesús se mueve desde aquí, desde las tierras de Zabulón hasta Sidón, para encontrarse con esa mujer y hacerle el milagro de su hija. Y eso es para que más ustedes tengan esa idea. Bien, dijimos que la quinta suerte le tocó a la tribu de Aser, y ahí está la lista de todos los límites y las ciudades que le corresponden a cada uno de ellos, donde está Tiro, que era una ciudad fortificada, y también le queda Sidón. Dice versículo 32, la sexta suerte le correspondió a los hijos de Neftalí. ¿Okay? Ahí están los hijos de Neftalí, que está justamente al lado de Aser. Aser y Neftalí. ¿Ve? Aquí está la colindancia. Ya este Manasés está al otro lado de Jordán, que esta es la otra media tribu. Este es Manasés del oriente y esto que está aquí es Manasés del occidente. Estas tribus fueron las que dio por heredad Moisés. Ok, y aquí tenemos la tribu de Neftalí, que fue la sexta en recibir las herencias, y es donde está la ciudad de Genesaret. Por eso a esto se le llama lago de Genesaret, mar de Tiberias, lago de Genesaret también, o mar de Galilea. Son nombres con respecto al mismo lugar. Y la séptima suerte está en el versículo 40. En el versículo 40 dice aquí, la séptima suerte correspondió a la tribu de Dan. ¿Okay? La tribu de Dan está aquí al lado de la de Efraín. Aquí está la tribu de Dan, ¿okay? Que está al ladito de Efraín, que pega también por el otro lado con Benjamín y Judá. ¿Okay? Y dice que Dan fue la séptima suerte, y ahí explica todo lo que es el territorio que le correspondía a Dan. ¿Ok? Y llega hasta Jope. ¿Ok? Hay algo interesante. Aquí está en la tribu de Dan.
A ver si lo puedo abrir. Ahí lo tenemos. Aquí en esta ciudad de Jope fue donde nuestro amigo Jonás cogió un barco para ir a Tarsis. Okay. Y ahí está la historia de Jonás, que no le hizo caso al Señor y decidió tomar otro rumbo. Y fue ahí en un territorio que le iba a pertenecer a Dan. ¿Okay? Está aquí, la ciudad de Jope. Para que tengan un poquito ustedes idea de algunas historias bíblicas de sus ubicaciones. Y vamos a cerrando donde dice aquí, versículo 47, dice algo muy interesante de la tribu de Dan. Algo muy interesante dice, pero les faltó territorio a los hijos de Dan. Pero por eso subieron los hijos de Dan a atacar a Lesem, la tomaron, la pasaron a filo de espada, tomaron posesión de ella y la habitaron y la llamaron Dan, por el nombre de su padre. Es decir, que algo interesante que ocurrió fue que ellos en un momento dado, su territorio le quedó pequeño. Y cuando le quedó pequeño, ellos dijeron, no, espérate, nosotros tenemos una manera de cómo nosotros agrandar nuestro territorio. Y decidieron conquistar la ciudad de Lesem. Y luego le pusieron a esa ciudad de Lesem el nombre de Dan. Es decir, ellos supieron qué hacer cuando le faltaba territorio, que fue algo que pasó con Efraín. La tribu de Efraín vino a decir, no, nosotros somos un pueblo muy grande, pero nosotros necesitamos más territorio. Y Josué dijo, bueno, ustedes son mi tribu, pero ustedes quieren más territorio, peleen por ellas, luchen por ellas. Ahí están los territorios, agranden su territorio conquistando. Y yo creo que Dan aprendió bien la lección porque Efraín fue la segunda tribu en heredar. Antes de la distribución de estas siete por suerte, primero se le entregó a Judá, a Efraín y a Manasés, y luego estas 7 fueron distribuidas por suerte. Y es interesante que Dan dijo, no, si yo quiero ampliar mi territorio, yo tengo que luchar por eso. Y ahí tenemos ese ejemplo de que si tú quieres algo y tú quieres que Dios amplíe tu territorio, Dios no amplía tu territorio mientras tú estás entretenido jugando y haciendo otras cosas. Dios puede ampliar el territorio a aquel que tenga el espíritu de conquista. Tú tienes sed de conquista, Dios te puede ampliar tu territorio. ¿Por qué? Porque sabe que tú lo vas a gobernar y tú lo vas a dominar y tú vas a trabajar y a luchar por él. Y esto es una lección que nos queda de la tribu de Dan cuando encontraron que su territorio era muy pequeño para ellos. Ellos abrieron y expandieron su territorio a través de la conquista. Versículo 50 dice lo siguiente. Según la orden de Jehová, le dieron la ciudad, 49. Estoy correcta. En el versículo 49 dice, después que acabaron de repartir la tierra y delinear sus territorios, dieron los hijos de Israel una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Interesante. Josué es de la tribu de Efraín. Sin embargo, a él le quisieron dar una heredad a él. Una heredad exclusivamente para él. Por ejemplo, Hebrón era la heredad de Caleb y él la luchó. Y a Josué se le quiso dar una heredad y le dieron a Josué la heredad, mira lo que dice ahí, según la orden de Jehová le dieron la ciudad que él pidió y fue Timnat Sera en los montes de Efraín. Él reedificó la ciudad y habitó en ellas. Es decir, la ciudad había quedado destruida y ahí en el monte de Efraín, que es dentro del territorio de Efraín, que es la tribu de él,
le dieron la ciudad de Timnat, que fue la que él solicitó, la que él pidió. Y es interesante, es muy interesante cuando entremos en el tiempo de los jueces, que algo con Sansón, ¿ve? Porque de la ciudad de Timnat era justamente la esposa que había solicitado Sansón. Era de esa ciudad, de la ciudad de Timnat. Recuerden que cuando el pueblo de Israel, mientras Josué estuvo viviendo, todas las cosas iban sumamente bien. El problema ocurrió cuando muere Josué y el pueblo comienza a hacer según lo que le daba la gana y según ellos querían. Ahí fue cuando la situación se puso difícil y Dios tuvo que ir levantando jueces. Y entre los jueces que Dios levantó, Sansón fue uno de ellos. Pero usted sabe que aun cuando el Espíritu de Dios se manifestaba ahí con Sansón, él tenía un problemita en los ojos y era que tenía un problemita en los ojos y en el corazón. Era enamorado y se fijaba en las que no tenía que fijarse. Y justamente ahí, para que ustedes tengan, ¿verdad?, noción si les interesa investigar y buscar un poquito de información, ahí en el libro de Jueces, capítulo 14, ahí usted va a encontrar la historia de la mujer filistea de Timnat, de la cual se enamoró Sansón. Ahí está en el libro de Jueces, capítulo 14, se los doy de asignación para que ustedes lo puedan estudiar, pero recuerden que esa ciudad de Timnat una vez fue la ciudad de Josué. ¿Ok? Fue la ciudad que Josué reconstruyó y fue la heredad de Josué. ¿Qué queremos aprender nosotros de esta historia? Número 1, que Dios sabe darle a cada cual lo que necesita y puede. Para mí eso es capital. Cada persona no decidió el territorio, sino Dios lo decidió. Y como dije en el versículo cuando comencé, Dios dice, yo sé los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal. Dios sabe a quién le puede dar mucho y a quién le tiene que dar poco. Hay personas que con lo poco que tienen no lo saben manejar. No quiero ni pensar si Dios nos diera más de lo que nos ha dado, si nosotros no podemos manejar. Hay gente que gana poco dinero y gasta más de lo que gana. Como usted quiere, hay gente que sueña con ser millonario. Y dice, ay no, yo quisiera ganarme $1.000.000. Y si Dios le concediera el $1.000.000, quizás en un año o menos ya lo gastara. ¿Por qué? Porque no saben administrar su dinero, no saben administrar lo poco que tienen, no saben cuidar lo poco que tienen. ¿Cómo pueden aspirar a tener más, que Dios le conceda más de lo que ellos puedan manejar cuando lo poco que tienen no lo saben manejar? Entonces estamos viendo que Dios sencillamente nos da a cada uno de nosotros lo que nosotros podemos manejar. Y cuando nosotros le permitimos que Dios, por suertes, nos dé a nosotros lo que Él entiende que nosotros podemos tener y nosotros podemos manejar y podemos administrar, entonces nosotros comenzamos a confiar en un Dios soberano. Cada uno de estos territorios recibió lo que podía y lo que podía manejar. Y algunos demostraron que fueron fieles en el manejo de sus territorios, otros demostraron incapacidad total en el manejo de sus territorios. Cuando tú te comiences a evaluar y decir, wow, pero ¿por qué yo tengo esto y fulano tiene aquello y por qué yo no puedo tener más? Piensa bien si lo estás manejando correctamente. Si vives agradecido con lo que tienes o con lo mucho o lo poco que tienes, solamente te vives quejando. Hay quienes se quejan porque tienen poco y hay quienes se quejan porque tienen mucho y no pueden manejarlo. Analiza y piensa si estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos ha dado, si aprendimos a ser cuidadosos con lo que Dios nos ha dado, si sabemos darle el uso correcto a lo que Dios nos ha dado, para que entonces pueda Dios expandir nuestro territorio. A medida que vayamos
analizando la historia de Israel, vamos viendo cómo las historias van cambiando, cómo las cosas van ocurriendo y qué razones hubo de esos cambios. A veces pensamos que todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida es porque así Dios lo designó en un plan. Mira, todos los planes que Dios designa para nosotros son buenos. Pero quienes alteran los planes de Dios son nuestras decisiones. Yo creo que Dios siempre quiso haber tenido un reino unido. Nunca fue plan de Dios de que se dividiera, se dividiera el reino de David en Israel y hubieran guerras entre los israelitas y los judíos. Yo no creo que eso hubiese sido plan de Dios. ¿Qué hizo que eso ocurriera? Bueno, la mala decisión que tomó Salomón de adorar las deidades de sus esposas. Entonces vemos cómo nuestras decisiones a la postre dañan el plan de Dios para nosotros. Y Dios se ve a veces obligado a hacer cambios en el plan maravilloso y perfecto que Él ha planificado para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando decisiones equivocadas, decisiones en contra de su voluntad. Nos estamos alejando del propósito del cual hemos sido creados. Y cuando nosotros nos alejamos del propósito de Dios, que aunque a la postre el Señor pueda cumplir ese propósito, tiene que hacer una ruta más larga, que fue lo que pasó con Israel. El deseo de Dios era que el pueblo entrara en 40 días y no entró hasta en 40 años. Es decir, Dios tiene maneras de cómo llevarnos, pero a veces nosotros forzamos a Dios de llevarnos por el camino largo, por el camino difícil, por el camino de las lágrimas, cuando Él nos quiere llevar a nosotros por mejores caminos. Evaluemos cuáles son nuestras decisiones que estamos tomando para nuestra vida y para la vida de los demás. Cómo pudieran estar afectando nuestras decisiones actuales a nuestras futuras generaciones, que los puedan llevar, ¿verdad?, a caminos distantes del propósito inicial de Dios. En mi análisis, ¿verdad?, cada cual, ¿verdad?, pudiera estar viendo en cada una de las historias, puede estar viendo algo diferente, ¿eh? Y por eso hacemos este estudio y este análisis. Cada uno de ustedes va a estar viendo algo nuevo que en el proceso de lo que estamos enseñando. Pero agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Y su misericordia se extiende por encima de nuestros errores. Y nos quiere llevar por caminos de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza. Que así pueda ser. Que así pueda ser. Oremos al Señor y despedimos nuestra transmisión del día de hoy. Mañana vamos a tocar el capítulo 20 y el capítulo 20 que se llama La Ciudad de Refugio. Muy interesante la historia de la Ciudad de Refugio. Y vamos a ir cerrando porque esperamos, ¿verdad? Ya lo que nos quedan son unos 2 capítulos y cerramos 4 capítulos y cerramos el libro de Josué. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, gracias porque tu vida está comprometida con la nuestra. Porque el cielo está pendiente a todo lo que ocurre aquí en la tierra. El cielo no se va de vacaciones. El cielo siempre está comprometido con el plan de Dios de salvación de sus hijos aquí en la tierra. Y gracias, Señor, porque somos el objeto de tu amor y el objeto de tus decisiones, el objeto del ministerio de los ángeles, el objeto de la intercesión del Espíritu Santo. Todo lo que en el cielo se mueve es para beneficio nuestro y para la gloria de Cristo. Oh, Señor, ayúdanos a ser agradecidos por las herencias que tú nos das por suerte. Tú también nos has hecho heredar y no nos das a heredar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y yo te agradezco, Señor, porque yo prefiero recibir lo que necesito y no lo que quiero, porque puede ser que lo que quiero me desvíe del propósito divino. Así que gracias, Señor, porque nos das lo que necesitamos y lo que podemos manejar. Te ruego, Señor, que tú nos sigas guardando en tu palabra y que tu palabra siga siendo nuestra guía y nuestra fuente de inspiración y luz para dar el próximo paso. Hoy entregamos nuestras agendas
Entregamos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros compromisos, todo lo que tenemos lo entregamos a ti para que conforme a tu palabra y a tu voluntad se haga hecho. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga a todos y nos vemos mañana a esta misma hora, 6 de la mañana, hora del Atlántico, 5 de la mañana, hora del Este y así sucesivamente en cada horario. Bendiciones y recuerda que este ministerio es para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día para todos.